varios aspectos principales en este webinar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué es Flipped Classroom o Flipped Learning, cómo funciona o cuáles son los cambios que se producen en la metodología y en los modelos de enseñanza del docente, qué herramientas o con qué herramientas los profesores podemos contar para trabajar este modelo pedagógico. Y una parte fundamental, vamos a hablar de las conexiones que se pueden producir entre este modelo y metodologías inductivas o metodologías innovadoras. También hablaremos si esto es eficaz, ya que los profesores estamos acostumbrados a recibir diaria, semanal, mensualmente, nuevas metodologías, nuevas técnicas, nuevas herramientas, y es necesario saber contextualizar todo esto de una manera muy apropiada. Y por último, vamos a hablar sobre 6 estrategias instruccionales de alto impacto. Bueno, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el Flipped Classroom o clase volteada o clase inversa, como le conocemos en español, es un modelo pedagógico y eso es muy importante señalarlo. No es una metodología, no es una tecnología educativa, es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje que habitualmente se producen en el aula. Lo sacamos fuera del aula y utilizamos el tiempo de la clase para realmente explotar al máximo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, algo muy importante, que no nos pase como a este profesor que vemos en pantalla ahora mismo, que dice, espero que todos ustedes sean independientes, innovadores, pensadores críticos, pero van a hacer exactamente lo que yo les diga. Entonces, desafortunadamente, esto está ocurriendo muchas veces en el aula de clases. La parte teórica, metodológica, la asumimos, creemos en todos estos principios, pero luego seguimos con la misma rutina, seguimos con las mismas actividades en clase, con la misma clase magistral. Es más, muchos docentes imparten la misma clase magistral que están acostumbrados a dar presencialmente en la actualidad a través de la virtualidad. Y bueno, obviamente pues hay que empezar a cambiar todos estos paradigmas. Quiero que miremos esta diapositiva porque aquí vamos a ver cómo se produce el cambio de la metodología tradicional al método basado en Flipped Learning o Flipped Classroom. En la parte de arriba podemos ver digamos, cómo es la parte de la instrucción del profesor, la asimilación por la parte del estudiante, que es el modelo tradicional, y obviamente el estudiante donde realiza la actividad de afirmación o consolidación que llamamos también, y ya lo que es la parte pues de debate y tareas que se hace fuera de clase. ¿Cómo funciona el Flipped Classroom y cuál es la propuesta? Es que los estudiantes reciben la instrucción a través de medios interactivos. Utilizamos diferentes tipos de herramientas. Web 2.0, lo que son computadores, servidor cliente, tablets, etc. Tenemos lo que es la asimilación de la instrucción por parte del estudiante y el estudiante realiza actividades para mejorar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, es muy importante porque lo que hace el profesor en el tiempo de encuentro con los estudiantes es consolidar, digamos, a través de actividades que se están haciendo, consolidar lo que ellos ya aprendieron previamente cuando se les estuvo dando lo que fue la instrucción. Permítanme un segundito. Perfecto. Bueno, algo muy importante les quiero preguntar es, ¿qué hace muchas veces el profesor en el aula? ¿Sí? Muchas veces explicamos una actividad, supuestamente, les decía, hay una asimilación del aprendizaje, y bueno, obviamente hay un trabajo que se hace después de esto.
¿Qué propugna el modelo Flip Classroom o Flip Learning? Es que las tareas, los trabajos que implican niveles cognitivos de orden inferior, como lo veremos en otras diapositivas, puedan ser realizados en casa a través del uso de la tecnología, como lo decíamos ahora. El exponente más claro del método Flip es el video. Así que luego veremos cómo los profesores fácilmente podemos generar o podemos localizar videos que están ya hechos y obviamente aprovechar este contenido. Por tanto, el trabajo del estudiante sería una parte donde él ya toma contacto con ese conocimiento. Quiere decir que con esos contenidos previos desde la casa, a través de todas estas herramientas, aplicaciones, videos, recursos tecnológicos, el estudiante, digamos, ve los contenidos y habrá una actividad muy importante que genera cierta interactividad, del estudiante con estos mismos contenidos, inclusive pues a la hora de interactuar con el mismo profesor. Quiero mostrar algo acá. Bueno, me voy a volver un poquito aquí también. Entonces aquí vamos a hablar de cómo funciona lo que es la educación del siglo XXI. Algo muy importante lo que tenemos que ver nosotros en esta parte, lo que es digamos, cómo interfiere la metodología Flip con las diferentes, el método Flip Classroom con las diferentes tecnologías. Tenemos que mirar en esta diapositiva que el Flip Classroom es Student Center. O sea, digamos, el estudiante está como centro del aprendizaje, ¿sí? Entonces, este modelo hay que contextualizarlo claramente para que los docentes tengan una visión muy clara de cómo los podemos integrar con otras metodologías. Entonces, por eso es muy importante que miremos esta parte. Tenemos algo que es el contexto, y es donde hablamos que es centrado en el alumno, pero no es centrado ni en los contenidos ni en las herramientas. Eso es muy, muy importante. En otra capa vamos a ver que las tecnologías están al servicio del alumnado. Lo que tienen que hacer los docentes es, a través de unos criterios, saber escoger qué herramientas tecnológicas y, digamos, qué tipo de contenidos vamos a compartir con los estudiantes. No hacer que el estudiante se acomode al contenido, sino al revés. Mirar qué contenido suple las necesidades de los estudiantes. Y lo otro que vamos a ver es lo que llamamos las técnicas o tecnologías didácticas. Entonces aquí podemos encontrar lo que llamamos las técnicas didácticas o las actividades didácticas. Esto es lo que hace propiamente el docente en el aula, sea presencial o virtual. Y todos los docentes, por el mero hecho de encontrarnos con los estudiantes en espacios físicos o virtuales, tenemos un teaching style definido, aunque sea simplemente exponer. Por el solo hecho de usted estar en contacto con los estudiantes, pues digamos ya la forma en que usted imparte los contenidos le llamamos el teaching style. Estas técnicas didácticas de alguna manera tienen que ser coherentes con los recursos que los estudiantes tienen. Y en esta cuarta capa vemos las metodologías didácticas y cómo ustedes saben que hay cientos de metodologías que se centran en el estudiante y que son, digamos, diferentes de acuerdo al tipo de contenido que estamos impartiendo. Por ejemplo, no vamos a usar las mismas metodologías didácticas como cuando enseñamos matemáticas o como cuando estamos enseñando, por ejemplo, una segunda lengua. Sabemos que las metodologías tienen que ser coherentes a la hora de ubicar al estudiante en el centro del aprendizaje y con técnicas didácticas basadas en unas herramientas que hagan todo esto posible. En este último círculo concéntrico tocamos lo que es digamos, el Flip Classroom. Claramente Flip Classroom no es una metodología, es un modelo pedagógico y podemos hablar de muchas tecnologías que son coherentes con este sistema.
La metodología nos haría patentes a los profesores los que llamamos el teaching philosophy. A los profesores que realmente tienen, digamos, una visión del conjunto, de que las metodologías son apropiadas para trabajar con los estudiantes en este siglo y estas son acondicionadas o condicionan, digamos, a todo lo que es el Learning Progression Model. Es importante tener una visión clara de cuáles son todas las capas que envuelven, pero sobre todo con la idea de simplificar. Entonces aquí tenemos lo que es el modelo de Bloom, ¿sí? Obviamente este es revisado y aplicado a lo que es la parte de lo del siglo XXI, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estas tareas o cuáles de estos niveles de cognición podríamos o podrían corresponder a un modelo Flipped Classroom? Entonces, bueno, claramente los primeros que debemos recordar son comprender, lo que es recordar, comprender e incluso aplicar serían, digamos, estas primeras actividades: crear, evaluar, analizar, que las tenemos arriba, y en enseñanza en casa, aplicar, comprender y recordar. Algo muy importante, estas actividades, estas tareas, todos estos procesos cognitivos de orden inferior que el estudiante puede realizar en casa casi sin ayuda, por decirlo pues de alguna manera, a través de unos buenos videos y unas buenas herramientas. ¿Qué actividades o qué tareas trabajaríamos en clase, por ejemplo, raramente de orden superior? Pues todo lo que tiene que ver con el análisis, la evaluación personalizada, la evaluación formativa, también la creación de contenido que haría posible la validación y la evaluación del aprendizaje, por ejemplo. Por tanto, todo esto tiene una conexión muy clara con los procesos cognitivos, incluso desde hace un siglo. Entonces, ¿con qué herramientas contamos para hacer esto posible? Aquí es muy importante. Pueden encontrar esta gráfica en el link que están viendo en la diapositiva, y ahí ustedes pueden explorar los diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Entonces, podemos hablar de dos grandes bloques. Entonces, en esta diapositiva nos vamos a la parte izquierda. Aquí encontramos que el profesor puede ser un selector o curador de contenidos. Lo que puede hacer el docente es, a través de criterios de calidad, analizar cuáles son los elementos o aquellas pautas que le hacen distinguir, seleccionar qué videos, qué material, qué recurso, qué presentación, qué mapa conceptual, qué infografía va a hacer que el estudiante aprenda o asimile cierto contenido. Por tanto, hay profesores que se pueden formar inclusive exclusivamente en lo que es la selección de contenidos, incluidas las aplicaciones para móviles. Sabemos que hay decenas y miles de aplicaciones para dispositivos móviles, con contenido educativo. Y una labor fundamental del profesor es seleccionar cuáles de ellas van alineadas con los contenidos curriculares o con los contenidos pedagógicos que los estudiantes van a adquirir en ese momento. Entonces, la otra posibilidad es que el docente pueda crear sus propios contenidos utilizando para ello herramientas. Entonces, aquí volvemos nuevamente a la diapositiva, donde, digamos, ahí ustedes ven que está dividida en varias partes y dice crear nuestros propios contenidos o contenidos para Flipped Classroom, donde podemos crear los mismos contenidos. Entonces, aquí hacemos una triple distinción. Por un lado, herramientas para computador, cliente-servidor, herramientas como Camtasia, Wondershare, Articulate, con las que el docente puede crear su propio contenido, puede grabarlo y puede ponerlo a disposición de los estudiantes. En segundo lugar, o en un segundo bloque, aquí también podemos ver que los docentes trabajan más las herramientas 2.0. Contamos con infinidad de herramientas basadas en un entorno web 2.0, incluso hasta 3.0, para trabajar y crear contenido online de manera sincrónica o asincrónica y ponerlo, obviamente, pues a disposición de todos nuestros estudiantes. Y como les digo, pueden entrar al link
que les mostré ahora, o escriben al correo que al final y les puedo mandar el link donde pueden encontrar todas estas 80 herramientas. También tenemos un tercer bloque, que lo vemos acá en la diapositiva, donde podemos seleccionar que cada vez, digamos, o sea, los docentes pueden utilizar, y lo están haciendo hoy en día mucho más, pueden utilizar una tableta para crear contenido en video en distintos formatos. Una competencia clave que los docentes deben saber es diferenciar qué contenidos ya están a su disposición y por tanto se pueden utilizar. Ustedes saben que ahora hay contenidos en todas partes, en la internet, etc. Y hay un concepto básico que decimos, ¿para qué vamos a reinventar la rueda si la rueda ya está inventada? Entonces podemos poner todos estos contenidos a disposición de nuestros estudiantes, sean en escenarios presenciales o en escenarios virtuales. O quizás también podemos pensar en la creación de contenidos para lo cual, digamos, el profesor hoy en día está también destinado a hacerlo. Por eso es muy importante diferenciar, digamos, entre lo que es un contenido 2.0, ¿sí? Contenido de computador y contenido de dispositivos móviles. En esta diapositiva podemos distinguir cómo se puede integrar este modelo con las metodologías inductivas que ahora mismo se utilizan mucho. Quiero aprovechar también para invitarlos el 12 de agosto, donde vamos a tener un webinar única y exclusivamente hablando de todas estas herramientas y su implementación, digamos, en el aula, virtual o presencial. Bueno, les decía que aquí podemos mirar cómo el modelo se integra con estas metodologías inductivas y que ahora pues están utilizando mucho. Tenemos lo que es, entre estas metodologías, lo que es el Just-in-Time Teaching y lo que es el Peer Instruction. De estas estaremos hablando en profundidad en un próximo webinar. En la parte de arriba podemos ver lo que hace el profesor y en la parte podemos ver lo que está haciendo el estudiante. Entonces, en la parte de arriba identificamos cómo el profesor crea o selecciona, digamos, contenido y lo distribuye a través de diferentes sistemas, que pueden ser redes sociales, sistemas de gestión del aprendizaje, entornos virtuales, etc. Y el estudiante genera una actividad que esta puede ser de menor o mayor grado de interactividad o de mayor o menor grado de control y de monitoreo por parte del profesor. Hay herramientas, muchas para hacer este tipo de actividades. Cada semana vemos cómo salen recursos nuevos que permiten, por ejemplo, que el profesor pueda integrar preguntas dentro de un video que está elaborando para que los estudiantes lo puedan ver. Lo recomendable es que los videos no sean más de 10 minutos. Entonces, si usted tiene un contenido que abarca mucho, digamos, dividir el contenido en diferentes videos. Entonces, en esto que el profesor puede poner las preguntas dentro de un video, el profesor puede verificar si los estudiantes han visto el video a través de estas herramientas, cuáles han sido las respuestas correctas, las incorrectas, qué tipo de errores se producen y si realmente las preguntas han formulado, pues se han formulado con precisión y por tanto pues se puede ir a clase con un planteamiento nuevo. Esto también ayuda a saber qué se necesita, digamos, en función de un mejor rendimiento. Inclusive es un feedback para el propio profesor porque puede que en la forma que yo impartí el contenido no sea apropiado, inclusive tenga que volverlo a hacer. Entonces, ¿qué haría el profesor en el aula de clase? Entonces, aquí vemos este modelo. Aquí podríamos decir que el docente hizo esta preparación 12 horas antes, un día antes, una semana antes, etcétera, dependiendo obviamente de varios factores. Primero, la edad de los estudiantes, la naturaleza del contenido, la madurez cognitiva que tengan los estudiantes para trabajar este tipo de métodos y metodologías. Y bueno, en clase podríamos trabajar a través de un sistema, por ejemplo, con clickers
o con herramientas de tipo Socrative, que son muy buenas, donde el profesor plantea un test, los estudiantes lo contestan y obviamente, digamos, el profesor no les da la respuesta, sino que simplemente hace que los estudiantes se puedan reunir, sean en entornos presenciales o en entornos virtuales, y que, digamos, en grupo ellos defiendan su posición frente a las respuestas que dieron al cuestionario. Esta sería una manera muy simplificada de conocer cómo el modelo Flipped Classroom encaja o se contextualiza y es coherente con otros modelos, como por ejemplo el Just-in-Time Teaching o el Peer Instruction, ¿sí? Y aquí podemos observar en este ciclo del Flipped Classroom de una manera simplificada lo que es implicar, extender, explicar, explorar, sin importar en el orden en que lo quiera ver, el docente o nosotros los profesores tenemos que dejar de ser explicadores de cosas dentro de las clases, ¿sí? Evidentemente para convertirnos en dinamizadores del aprendizaje, tanto por dentro como por fuera del aula de clases. Entonces esto nos lleva a pensar cómo sería una clase modelo flipped. En esta diapositiva podemos ver un modelo de clase basada en Flipped Classroom de 50 minutos. Aquí podemos ver secuencias cortas donde el profesor realiza muchas actividades distintas. Estas le van a proporcionar información de lo que hacen los estudiantes, qué errores cometen, cuáles son sus puntos fuertes, qué tipo de preguntas manejan y hasta qué punto de complejidad se puede establecer. Tras de esa primera votación, volviendo nuevamente a la actividad donde usted, digamos, pone el cuestionario y los estudiantes están votando y posteriormente pues a defender su punto de vista, el profesor puede elaborar actividades de varios tipos, bien sea para, digamos, actividades explicativas, para resolver dudas, actividades en grupos, o que los mismos estudiantes creen sus contenidos para sustentar sus respuestas. Y de nuevo volver a generar actividades donde el estudiante interactúe. En este tipo de modelo es muy importante la interacción. Vuelvo y repito, el centro del aprendizaje es el alumno. Entonces, por ejemplo, si el ciclo de aprendizaje ha sido correcto, un ejemplo, el 70% de la clase ha finalizado pues, la actividad con éxito, esto nos dice que podemos abordar otro tema, ¿sí? O en el caso de que los estudiantes no hayan finalizado con éxito, pues obviamente lo que nos incita es nuevamente a tocar el mismo tema y trabajar sobre los puntos que han generado más dificultad. Entonces, es muy importante que el profesor sepa qué saben sus estudiantes. Y aquí tenemos una pregunta de Suárez Vargas. Ok, José Luis dice que no. Dice, ¿cuánto tiempo es el sugerido para enviar información a los estudiantes antes del encuentro? Es una pregunta supremamente importante al profesor Suárez o a la profesora Suárez Vargas. Bueno, mira, algo muy importante. Como los vamos a mandar a través, digamos, de diferentes herramientas, pero volvemos a decir, la herramienta más importante en el Flipped Classroom es el video. Entonces, si yo tengo, digamos, un contenido que es extenso, lo que yo puedo hacer es dividirlo. Entonces, yo puedo mandarlo por actividades que no les genere cada actividad más de 10 minutos, sobre todo cuando es video, ¿sí? Pero el tiempo sugerido para enviar la información, digamos, antes del encuentro, no. Depende mucho de los estudiantes. Si son estudiantes de colegio, por ejemplo, tú sabes que ellos, digamos, si el colegio o la escuela no tiene, digamos, no tiene política de no hacer tareas, entonces es muy importante porque tú les puedes mandar, dependiendo de la complejidad del trabajo, le puedes mandar un día anterior el contenido. Si, digamos, y ya de ahí en adelante, ¿no? 2 días, 3 días, pero puede ser de un día para otro.
Pero si estás trabajando con adultos en un entorno, por ejemplo, universitario, que son personas que trabajan y, digamos, y que el espacio libre para ellos trabajar es el tiempo de la clase, entonces sí debe ser, dependiendo de la complejidad de la actividad, con varios días de anticipación. Entonces, por decir algo, si yo estoy en este momento en una clase y voy a mandar una actividad, pues la mandaría, digamos, para 2, 3 clases o 2 clases, cosa que tengan tiempo de poder cubrir estos temas. Entonces, depende mucho del tipo de estudiante que tengas. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, perfecto. A mí me salen aquí, vamos a mirar. Ok. Alberto Javier Suárez Cortés, considero que es oportuno tener presente, excelente, me quitaste las palabras de la boca. Es importante tener presente la madurez cognitiva de los estudiantes, es cierto. También para manejar la parte de los contenidos es importante el aporte que nos da el profesor Alberto Javier, excelente. Y dice José Luis Barrios, the livelihood success may depend on resources. Ok, excelente, sí. Entonces dice que obviamente esto también depende, o el éxito de los recursos, de la madurez de los estudiantes, y de la autonomía y de la clara instrucción. Muchas gracias, José Luis Barrios. Bueno, Beatriz Zuleta nos dice que nunca ha trabajado el modelo. Perfecto. Muchas gracias a los profesores por sus aportes. Entonces, nos decía que si el Flip Classroom es eficaz, ¿sí? Entonces, hay algo muy importante. Lo primero es que, digamos, aún hay cosas que están en debate, como por ejemplo si mejora la calidad del aprendizaje o si disminuye el fracaso escolar. Lo que podemos decir es que, digamos, es un modelo que ataca 5 factores muy, muy importantes y se los voy a mostrar acá. Bueno, 5 modelos muy importantes y los factores, digamos, que ataca son hay interacción con el estudiante, es centrado en el digamos, en el alumno, hay mucha más oportunidad de consolidar lo aprendido, ya que se está haciendo en el tiempo de clase, y permite que el profesor tenga un feedback en tiempo real, ¿sí? Entonces, es muy importante porque cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes, yo mandé el contenido, y después de que ellos ya vieron el contenido, nos reunimos a trabajar actividades de consolidación. Entonces, yo estoy obteniendo un feedback en tiempo real, donde puedo saber si realmente el contenido fue efectivo, primero que todo porque podemos equivocarnos, de pronto no fue efectivo. Segundo, si fue efectivo, digamos, si realmente los estudiantes aprendieron con ese contenido, cuántos aprendieron, cuántos no aprendieron, qué grados de dificultad tuvieron, etcétera, etcétera. Creo que alguien está haciendo una pregunta. Gracias, Roger Romero, por tu pregunta. Dice, Flip Classroom necesariamente debe iniciar en casa y luego en el aula. Digamos que el concepto inicial es ese, ¿sí? Pero digamos, si lo traducimos a lo virtual, es básicamente que digamos, el contenido que usualmente uno impartiría en la clase sea el que tú le envías a tus estudiantes, ¿sí? En este caso, con lo que estamos viviendo, estamos haciendo las dos cosas de forma virtual. Entonces, yo grabo un video, hago un contenido, hago un cuestionario y envío. Y cuando ya tengo, eso lo hacemos asincrónico porque cuando los estudiantes están trabajando ese contenido,
no están, digamos, en tiempo real con el profesor. Cuando ya estamos en esa conexión sincrónica, estamos conectados en tiempo real, entonces ahí es cuando, digamos, trabajamos, consolidamos y es donde yo obtengo el feedback por parte de ellos. Mónica, esa es una pregunta muy importante. Mónica Bernal pregunta, ¿y qué tal con los tests que hay que hacer? Bueno, aquí hay algo muy importante y es, yo pienso que ahora con esto de la virtualidad es muy importante trabajar lo que se llama Assessment for Learning. Es evaluación para el aprendizaje. Debemos buscar que en la evaluación también haya un proceso de aprendizaje. Obviamente hay muchas herramientas que las vamos a ver, repito, los invito el 12 de agosto, miércoles 12 de agosto a las 6, donde vamos a tocar todas estas diferentes herramientas y cómo las podemos aplicar con nuestros estudiantes. Pero sí, realmente, por ejemplo, en el caso de los adultos, con el tiempo de los test, el adulto en lo que es la parte universitaria, por ejemplo, o educación superior, es más dado a estar preocupado por la nota que por el aprendizaje. Entonces, digamos que la parte de test es un poquito más compleja y por eso lo que hacemos es que es mejor un tipo de test que vaya hacia lo que es lo que hablamos ahorita del Assessment for Learning, más, no más como un test evaluativo como tal, sino que sea también de aprendizaje. Y Beatriz Zuleta pues, nos dice que no ha trabajado el Flip Classroom. Perfecto. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Y como les decía, esto, digamos, básicamente es el concepto teórico, pero la idea es, los invitamos a que se conecten el día 12, que es donde vamos a trabajar las herramientas para poder poner esto en práctica. Y bueno, algo muy importante y que lo vamos a ver más en detalle, tenemos 6 estrategias instruccionales de alto impacto. Entonces, eficacia colectiva de los docentes, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo, digamos, con mis compañeros y hay una retroalimentación de lo que estamos haciendo y cómo estamos aplicando el modelo, digamos, es mucho más efectivo todas estas estrategias a la hora, pues, de aplicarlo con nuestros estudiantes. Tenemos una reflexión en cuanto a lo que es digamos, la reflexión y el microteaching, porque, vuelvo y repito, no se trata de dar la misma clase magistral, sino que lo que buscamos a través de todos estos tipos de herramientas es enganchar a nuestros estudiantes para que haya una mayor motivación a la hora de emprender todas estas tareas. Estamos trabajando todo lo que es la parte colaborativa a través del debate en el aula y para eso tenemos diferentes tipos de herramientas que, repito, las vamos a tocar el 12 de agosto, herramientas donde inclusive los estudiantes se pueden conectar con otros estudiantes y se puede, pues, debatir a través de foros, etc. Tenemos lo que es la evaluación final, que es a través de la forma en que impartimos un contenido, por ejemplo, cuando mandamos un video con un cuestionario, donde estamos haciendo una evaluación inicial respecto a ese contenido que están, digamos, manejando los estudiantes. Voy a contextualizar. Yo voy a poner un tema, mando el cuestionario, mando el video. Cuando ya yo tengo el encuentro sincrónico, obviamente yo voy a saber a través de la retroalimentación y a través de la herramienta que estoy utilizando cuáles estudiantes, digamos, comprendieron en un gran porcentaje y acertaron con las preguntas. Entonces, en el momento que yo me estoy reuniendo con los estudiantes, ya tengo una visión clara, una fotografía clara
de cómo están mis estudiantes, quiénes entendieron, quiénes no entendieron, con quiénes hay que hacer un más refuerzo, o si es del caso, que puede pasar, si la gran mayoría no tuvo éxito, entonces me toca nuevamente retomar el tema. Lo que hablamos ahí, que era la parte del feedback, y lo otro, lo que es el aprendizaje basado en problemas. Cuando exponemos un problema y integramos todas estas 6 estrategias, buscamos, vuelvo y repito, que los estudiantes entre ellos mismos puedan debatir, defiendan su punto de vista. Y obviamente, pues, trabajamos toda la parte del pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay una pregunta por acá. Vamos a mirar. Excelente, Otilia. Claro que sí. Pedagogía por proyectos o proyectos de aula. Excelente. Bien, correcto. Entonces vamos a concluir. Flip Classroom nos puede servir como una palanca para el cambio no solo en nuestras aulas, sino en el contexto del paradigma en la enseñanza global. Ya para terminar, en el evento que ustedes quieran manejar una bibliografía, tenemos estos 3 libros que los pueden encontrar a través de todos nuestros puntos de ventas. Ya les voy a compartir la información. Tenemos From Whiteboards to Web 2.0, Language Learning with Technology y Mind the App, que es donde están más de 200 aplicativos que usted puede utilizar y herramientas para utilizar dentro de clases, lo mismo que puede encontrar en el primer libro. ¿Cómo encontramos los libros? Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, que las ven en pantalla, o me pueden contactar a través del correo que está en la diapositiva. Quiero darles muchas gracias y nos vamos a ver.